De Mitra se dice que nació el 25 de diciembre, que era un maestro que viajaba y realizaba milagros. Tuvo 12 discípulos. Se sacrificó a sí mismo por la paz mundial. Fue enterrado en una tumba y resucitó 3 días después de la Pascua. A sus seguidores se les prometió la inmortalidad. Fue llamado el buen pastor, el redentor, el salvador, el camino, la verdad, la vida. Su día santo era el domingo. Sus seguidores tenían parte en la cena del Señor. Vaya paralelismo que podría indicar que Jesús es un plagio del mitraísmo. Hola a todos, mi nombre es John y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. En esta serie que hemos llamado Jesús entre otros dioses, hoy examinaremos a Mitra y a Jesús y los supuestos paralelismos que hay acerca de ambos. Examinaremos a la luz de la historia y la literatura y algunos pensadores importantes de Mitra y el mitraísmo acerca de si alguna de estas afirmaciones es verdadera, es cierta, es inverosímil o simplemente es un plagio del cristianismo. Así que venga. Por favor, En primer lugar, el origen de Mitra es puramente persa. Y Mitra tiene 3 versiones: el Mitra de la India, el Mitra persa o el Mitra romano. Y es del Mitra romano del cual nace el mitraísmo, que desaparece en el siglo IV. Hay que aclarar que de Mitra hay muy poca literatura que actualmente podamos tener y a la cual podamos acceder. Aquellas afirmaciones que se hacen extraliterarias son afirmaciones que buscan construir de alguna manera similitudes a partir de una paralelomanía con Jesús. No podemos decir que Mitra sea una figura histórica. Lo que se conoce de Mitra es a partir del arte y muy pocos escritos. Y de estos pocos escritos podemos tener el Rig Veda, que a diferencia de Jesús es posiblemente el único manuscrito confiable acerca de la vida de Mitra. El culto a Mitra o el mitraísmo es un sincretismo de diferentes religiones y creencias que surgen a mediados del siglo II después de Cristo. Sobre el supuesto nacimiento de Mitra, el 25 de diciembre, el Dr. Roger Beck dice lo siguiente: en realidad, la única evidencia de esto es la celebración del cumpleaños de Invictus en esa fecha en el calendario Filócalo. Invictus es por supuesto el sol, el dios sol de Aureliano. No se concluye que un dios diferente, previo y no oficial, Sol Invictus Mitra, nació necesariamente o siquiera probablemente en ese día también. Sobre si hacía milagros o no, tal hazaña se menciona de todas las deidades y por lo tanto es un paralelismo absolutamente inverosímil por la generalidad y la universalidad que este implica. No hay evidencia de que Mitra tuviese 12 discípulos. En la versión persa e iraní, Mitra tuvo un solo acompañante. Este era Varuna. En la versión romana tenía 2 acompañantes, Cautes y Cautópatres. Esta imagen de que Mitra tenía 12 discípulos proviene de una imagen tallada en piedra de Mitra y 12 personajes a su alrededor. Esta imagen se llama Mitra matando al toro. Sin embargo, estas 12 figuras alrededor de Mitra matando al toro no son 12 discípulos, son los signos del zodiaco. Además, esta inscripción es posterior al cristianismo, como acabo de decirlos, entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. Las semejanzas más plausibles entre el mitraísmo y el cristianismo son las que tienen que ver con sus cultos y rituales, no con la persona de Jesús en sí mismo. Por ejemplo, en el mitraísmo se enseñó mucho sobre el bautismo, el día de reunión, entre otras cuestiones que no tienen nada que ver directamente con Cristo. La que es posiblemente la más estrecha analogía entre Jesús y Mitra es precisamente esta obra de arte creada en la cual Mitra asesina a un toro y de la cual se dice que derrame de sangre eterna por nosotros. Los eruditos de Mitra señalan que se refiere directamente al toro y no a Mitra, debido a que el mito dice que el toro con su sangre produjo granos y cosecha. En cuanto a si Mitra nació o no de una virgen, el mito dice que Mitra nació de una piedra, ni siquiera de una persona. De hecho, en algunas otras versiones de este mito, Mitra es creado como una persona ya adulta. Con respecto a la promesa y la inmortalidad, todas las religiones prometen de alguna manera la inmortalidad. Y aún así, si fuese así, no tenemos suficientes escritos para decir que Mitra prometió algo como esto. Con respecto a si Mitra fue crucificado, estuvo muerto 3 días y luego resucitó, en el mitraísmo, Mitra nunca muere. Completó su misión terrenal y regresó al cielo. Nunca murió, nunca resucitó. Con respecto al culto, los días domingos o el primer día de cada semana, este primer día es muy significativo para muchas religiones y muchas culturas. Entonces no se puede establecer un plagio directo del cristianismo al mitraísmo. Vuelvo y repito,
porque el mitraísmo surge en el siglo II después de Cristo. Uno de los más importantes investigadores de Mitra, el Dr. Franz Cumont, comenta lo siguiente: a diferencia de Jesús, quien fue una persona real, el dios Mitra nunca existió. Por lo tanto, una revisión básica de la evidencia revela que la Biblia no se copió ni plagió de la historia de Mitra. Es así que la gran parte de información que tenemos de Mitra proviene de textos antiguos medievales ya tardíos, muy tardíos. Por lo tanto, no es confiable aseverar históricamente algo que no es temprano a los hechos, a diferencia de Jesús, dado que los evangelios fueron escritos entre el año 30 y el año 70 después de los hechos a Jesús. Así que, como conclusión, Jesús es único en su categoría. Por favor.